se le enseñaba, se le ministraba que la humildad, que la pobreza era lo que lo catapultaba a ellos al cielo. Que mientras más pobre usted fuera, era más santo. Más santo era. Santo, Dios. Entonces ellos se llevaban porque estos hombres lo instruían en eso. Y cuando le leían la Biblia, la leían en latín, ellos no entendían, más que ellos lo que le decían era, ustedes tienen que salir para la calle a pedir. Estos monjes eran prácticamente como si fuesen mendigos, andaban con el atuendo de monje, pero era pidiendo que andaban por la calle. Ellos no sabían ni por qué pedían, más sin embargo lo que hacían era que enriquecían a estos sacerdotes. Dios. Escucha esto. Ellos enriquecían a estos sacerdotes que se lucraban del sacrificio de estos pobres y humildes. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo, un día más en su presencia. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Hoy, como siempre, hay un contenido bueno porque estamos hablando de Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos con un hombre que de la casa usted lo conoce, usted disfruta de sus videos, porque son enseñanzas de verdad que para estos tiempos es importante ponerle atención. Vamos a dejar que el pastor se esté presentando. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. Franklin Betanza de este lado, su amigo, su hermano, su ministro, su pastor. Estamos por acá nuevamente trayendo palabra de vida, la palabra de Dios, que esperamos que sean de edificación para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Así, estamos ansiosos. Yo sé que usted en su casita también está ansiosa, está ansioso de escuchar esta palabra. Por eso te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, le dé like, comparta con tus amigos, para que estos videos que son de alta importancia, para nosotros los creyentes y los que no son creyentes, para que YouTube pueda recomendarlo, usted tiene que compartir, tiene que darle like. Así que sin más preámbulo, vamos a ver que el pastor esté dándole candela. Amén, amén, amén. Vamos a venir con un tema que yo sé que va a ser de mucho provecho y de bendición para todos ustedes y para nosotros mismos, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, penetra, va cortando hacia adentro, pero también va cortando hacia afuera. Sí, así es. El que la va introduciendo va siendo ministrado y el que la va recibiendo también. Así es. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, nosotros todos estamos inmersos en situaciones, ya sea financieras, familiares, de salud, de muchas situaciones que a veces por nuestra propia fuerza, por nuestros propios medios, a veces con nuestra capacidad, con nuestros estudios, vemos que no logramos hacer nada. Así es. Y nos preguntamos, pero ¿y qué será? ¿Y qué pasará? ¿Pero y por qué? Que yo no puedo. ¿Y qué es lo que pasa? Y siempre doy 2 pasos. Y cuando voy a dar el paso número 3, estoy de nuevo en el punto 0. Aleluya. Y pasan años y vienen años. Y como que veo que mi vida no cambia. Como que mi vida necesita, como que me siento atado, como que me siento prisionero, como que me siento detenido. Y es que solamente hay uno el que puede traer una condición favorable a nuestra vida, y este es Jesucristo. Así es. Que es la verdad y la vida. Y es la vida. Incluso él dijo, yo soy el pan. Así es. Y no el pan como el que descendió, no como el maná, yo soy otro pan, ¿te entiendes? Dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, y todo el que venga a mí, yo no lo voy a desechar. Ni lo voy a dejar fuera. Ni lo voy a dejar fuera. Es decir, sí. Que en Jesús es que está la esperanza, en Jesús es que está la vida. Vamos a leer acá en el libro de Juan, en el capítulo 8, a la altura del versículo 31. La verdad os hará libre, es el encabezado de esto, pero el título de nuestro tema es ¿quién es la verdad? Sí. Eso hay que preguntárselo a la audiencia. Sí. ¿Quién ustedes creen que es la verdad? ¿Quién ustedes creen que es la verdad? La verdad, la única verdad, el único que liberta, que libera. Entonces vamos a leer, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya ahí comienza una condición, sí, creer en él. Creer. Porque dice que la fe viene por el
oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces hay que saber qué es lo que voy a oír. Así es. Y a quién le voy a oír. Esto es así. Porque una de las cosas que más situaciones negativas traen sobre el ser humano es cuando usted presta sus oídos a voces desconocidas, a voces no autorizadas, a personas que usted no discierne cuál es su verdadera intención con lo que le están diciendo. Así es. Muchas veces, y todos ustedes lo han vivido, nosotros hemos comenzado a llamar a otra persona conforme hemos escuchado que le llaman. Sí. Pero no hemos investigado si en realidad Sí, en esta realidad, persona si es el tiene nombre esta verdadero, condición. Así es. No, ten cuidado con fulano, que es ladrón. Ten cuidado con fulana, que es muy chismosa. Entonces, tú escuchaste eso de boca de alguien que lo escuchó de boca de otro, y el otro de boca de otro y de boca de otro, pero nadie ha tenido un contacto cercano con esta persona para discernir si en verdad es chismosa, si en verdad es ladrón, si en verdad es un violador, ¿me entiendes? Y Así tú es. comienzas a titularlo y a verlo y a marcarlo negativamente sin conocer la raíz de esta persona, simplemente porque prestaste tus oídos a escuchar voces no autorizadas, ¿me entiendes? Entonces llega un tiempo donde tú te juntas con esta persona y tú con cierto temor y con ciertas cosas, hasta que esta persona ve como que tú lo estás rechazando y que tú como que lo estás viendo como si fuera un extraterrestre. Y te dice, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Y por qué tú te comportas conmigo así? Y tú le dices, no, porque me dijeron que tú eres tal cosa. ¿Y quién te dijo eso? No. ¿Quién te dijo eso? ¿Y quién te dijo eso? No, porque yo escuché. Ah, pero usted ha hablado conmigo. Usted se ha sentado como estamos ahora. Y tú dices, mira, verdaderamente. Por eso que uno tiene que saber, dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Pero por qué creyeron en Jesús? Por la palabra que Jesús estaba hablando. Por lo que Jesús estaba hablando y por lo que Jesús era capaz de hacer, que nadie más podía, ni puede hacerlo todavía. Aleluya. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que la verdad es la que te va a libertar. Pero ¿qué verdad es esta? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Pero entonces, ¿cómo yo conozco a Cristo? Porque ya Cristo no existe, ya Cristo se murió, ya Cristo lo mataron, Cristo está en la cruz. No, Cristo está sentado a la diestra del Padre y Él es esta palabra que está aquí, esta verdad. Todo lo que está en la Biblia es Cristo. De Él se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es. Nunca se deja de hablar de Él. Entonces, Él es esta verdad, que cuando tú te acercas a Él, a través de Él, tú vas a conocer el verdadero amor. A través de Él, tú vas a conocer la verdadera misericordia. A través de Él, tú vas a conocer la verdadera justicia. A través de Él, tú vas a conocer el verdadero perdón. A través de Él, tú vas a experimentar un verdadero y genuino arrepentimiento. A través de Él, tú vas a tener una relación de intimidad con el Padre que solamente se puede originar a través de Él. Tú no puedes llegar al Padre si no es a través del Hijo. Así es. ¿Me entiendes? Tú no puedes llegar ante Dios solo. Porque Dios primeramente se enamoró de nosotros, nos diseñó a nosotros, nos preparó a nosotros, nos inscribió en el libro de la vida, nos concibió. Por eso tocamos en un programa pasado que el hombre, como es hecho a imagen y semejanza de Dios, todo lo que haga tiene una autorización de Dios. Y por eso el enemigo utiliza las obras de las manos del hombre en escultura y en cosas, para que entonces el hombre se desvíe de Dios y vaya tras la imagen hecha de mano de hombre. Así es. Pero
inducida a la maldad por el diablo. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, esta verdad es Jesucristo. Es la única verdad. Es el único que te puede hacer libre. Él dijo en una ocasión, vengan a mí todos los que estén cargados, cansados, fatigados. ¿Qué quiere decir con esto? Vengan a mí los borrachos, vengan a mí los homosexuales, vengan a mí las lesbianas, vengan a mí los ladrones, vengan a mí los violadores, vengan a mí los asesinos, vengan a mí los que perdieron el empleo, vengan a mí los que se están por divorciar, vengan a mí los que los hijos lo han abandonado, vengan a mí los hijos que los padres lo han abandonado, vengan a mí aquellos vagabundos, aquellos pordioseros, vengan a mí todos, vengan con sus cargas. Y yo lo haré descansar. Que yo lo voy a hacer descansar, porque el mundo lo que hace es que te golpea. Sí. El mundo lo que hace es que te lacera. El mundo lo que te hace es vivir en una constante revancha de que si tú no tienes, nada vale. De que si tú no posees cierta cantidad de recursos económicos, tú no tienes un nivel X para estar, ¿me entiendes? E inclusive se ve hasta en la familia, sí, que cuando uno de la familia se destaca por encima de los demás, ya sea menor, ya sea el del medio, cualquiera que en la familia tal se destaca, que prospera, a este todo el mundo lo honra. Sí, todo el mundo. Y lo que él diga, eso es ley, batuta y constitución. ¿Me entiendes? Sí. Simple y llanamente porque está revelando una posición que los demás no han podido alcanzarla. No importa si es el menor, si es el más viejo, el simple hecho de que tenga una posición económica superior a los demás, ya eso lo hace que es el jefe de la familia. Aleluya. Que lo que él diga, eso es. Entonces ese es el mundo, pero en Dios no es así. Entonces quien te hace libre de todo eso y que te dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestra alma, porque en el mundo las personas no tienen descanso. No. Tienen mucho dinero, pero no tienen paz. No tienen paz. No tienen felicidad, porque la felicidad no es tener mucho, la felicidad es poder hacer cosas con poco. Así es. A veces el tener mucho dinero en momentos donde tú no tienes la capacidad de tenerlo, lo que hace es que te endurece el corazón. Aleluya. Entonces ese es el mundo. Por eso Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. ¿Por qué es verdaderamente libre? Porque Dios no está en contra de la riqueza. Mucha gente está equivocada. Sí, no, es una equivocación. Porque Dios es el dueño de la plata y del oro. Dios es el rey de reyes y señor de señores. Un rey es rico, un rey tiene riqueza, un rey es dueño de un país. Sí. Si un rey humano es dueño de un país, ¿cuánto más Dios, así que es el rey de reyes y señor de señores? ¿Me entiende? Entonces, cuando usted es hijo de Dios, usted no debe de modelar pobreza, no debe de modelar miseria. Entonces creemos, bueno, que una de las cosas que hicieron que Martín Lutero se levantara y fuera perseguido, y producto de él comenzaron las células. El primero que inició células fue Martín Lutero. Aleluya. Porque en el tiempo de Martín Lutero, los sacerdotes leían la Biblia únicamente en latín. Y ellos no la explicaban. Esos sacerdotes, esos monjes, se le predicaba, se le enseñaba, se le ministraba que la humildad, que la pobreza era lo que lo catapultaba a ellos al cielo. Que mientras más pobre usted fuera, era más santo era. Santo, Dios. Entonces ellos se llevaban porque estos hombres lo instruían en eso. Y cuando le leían la Biblia, la leían en latín, ellos no entendían, más que ellos lo que le decían era, ustedes tienen que salir para la calle a pedir. Estos monjes eran prácticamente como si fuesen mendigos. Andaban con el atuendo de monje, pero era pidiendo que andaban por la calle. Ellos no sabían ni por qué pedían, más sin embargo lo que hacían era que enriquecían a estos sacerdotes. Dios. Escucha esto. Ellos enriquecían a estos sacerdotes que se lucraban del sacrificio de estos pobres y humildes, que es lo mismo que pasa
¿por qué Dios dice que bienaventurados los pobres en el espíritu? Porque todo aquel que sea pobre tiene necesidad de que le den, ya sea dinero, ya sea un abrazo, ya sea comida. Entonces, el que es pobre espiritualmente, que no se considera que está muy preparado en la palabra, Dios siempre lo va a llenar, porque tiene necesidad de buscar a Dios, que es lo que hablábamos en el programa pasado, que hay personas que Dios lo ha liberado, pero entonces nunca leen la palabra, nunca oran. Entonces el espíritu que sale de ellos lo anda acechando. Entonces esto mismo pasaba con estos monjes, hasta que un día Martín Lutero decidió ponerse a indagar de la Biblia y tradujo unas porciones del latín a su idioma, que es el alemán. Martín Lutero era alemán. Amén. Y cuando él ve que lo que le dicen cuando están leyendo la Biblia no es lo que dice la Biblia, por eso es que cuando usted va a una iglesia, usted debe de llevar su Biblia, para que lo que te estén predicando sea basado en la Biblia, no sea una palabra de hombre, sino que sea una palabra de la Biblia. Entonces Martín Lutero dice, wow, pero me están predicando una cosa y aquí me dice otra. Entonces él comienza a traducir pasajes y versículos y comienza a propagarlo, a oculta, a escondido. Esto causó que cuando se dieron cuenta, viene la Inquisición, la persecución. Estos hombres que hablan de Dios, que mataban a todo el que quería predicar la Biblia, pero lo mataban de manera violenta, torturosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta gente, aunque decían Dios, 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 no le interesaba a Dios más que para lucrarse. Entonces Martín Lutero propagó, siendo perseguido, pero hizo que la gente comenzara a entender que la Biblia no era como la leían y que la pobreza, que la miseria no tiene nada que ver con la humildad. Que la humildad es una condición, pero la miseria y la pobreza es una situación que tiene la persona. Entonces la condición de humildad no tiene nada que ver con pobreza ni con escasez, ¿me entiendes? Es humilde. Humilde quiere decir que tú puedes tener los megamillones y eso a ti no te inmuta. Que tanto tú puedes recoger la basura como la recoge el que está para la servidumbre, ¿me entiendes? Que a ti no te avergüenza a bajarte y tomar un papel que está en el piso y echarlo en el zafacón porque tú eres humilde de corazón. Más el que está en el mundo porque tiene 2 o 3 centavos más que otro, hay que llevárselo todo, porque eso es lo que lo hace sentirse a él, que él está por encima, ¿me entiendes? Entonces, esta verdad es Jesucristo. Esta verdad te va a enseñar a amar verdaderamente. Esta verdad te va a enseñar a tener misericordia de verdad. Esta verdad te va a llevar a hacer el bien sin mirar a quién y a saber que el bien que tú le haces a este no lo va a recibir de él, sino que lo va a recibir de parte de Dios, que va a poner otra persona que te bendiga a ti en otra área. Lo que yo hago con Juan, con Juana, con Pedro, con José, no tengo que esperar de ellos ningún tipo de recompensa. Simplemente tengo que hacerlo, porque eso me manda el Señor. Porque si Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su único hijo a morir por nosotros, a entregarlo por nosotros, siendo nosotros malos, pero como ya Él no tenía inscrito en el libro de la vida y como Él es nuestro hacedor, Él no puede darle a ver al diablo de que Él se equivocó con nosotros. Por eso Él le dijo al diablo, no, yo a ellos lo creé como te creé a ti, y como yo soy Dios y lo que yo hago es perfecto, ellos van a recibir una liberación, una salvación a través de mi Hijo, que es el único capacitado y apoderado para reprenderte a ti. Por eso es que en Jesús es que está la verdad. En Jesús está la verdad. Pero ¿cuál es esta verdad? La verdad es que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál es esta verdad? Es que tú tienes que tener misericordia para con tu prójimo. Pero ¿cuál es esta verdad? Es que tú tienes que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que son reales. Pero ¿cuál es esta verdad?
Esta verdad es que tú tienes que hacer misericordia con los demás. Esta verdad nos la enseña Jesucristo cuando lo buscamos a Él, cuando nos acercamos a Él. Él se nos revela a nosotros y dice que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Entonces en nosotros no va a haber tiniebla, en nosotros no va a haber oscuridad, en nosotros no va a haber perturbación, no va a haber confusión, porque esta verdad va a entrar de una manera tal en nosotros que nos va a abrir los ojos naturales y los ojos espirituales. Dice en la segunda de Corintios 4:4 que el príncipe de este mundo, llámese Satanás, sí, cegó el entendimiento de los incrédulos, oye, de quién, no de los que creen, sino de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio que es Cristo, que es la verdad. Como él sabe que la verdad es Jesucristo, él hace que las personas claudiquen en la fe, se confundan en la fe. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No sé a quién yo le estoy hablando en la casa. La fe que tú andas buscando, la fe que tú necesitas, esa fe que tú necesitas para hacer eso que tú quieres, viene única y exclusivamente por el oír. ¿Y qué es lo que voy a oír? Es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios tú la tienes en tu casa, esa Biblia. Abre tu Biblia. No la abra en el Salmo 91 ni en el Salmo 23. Tiene que leer el Salmo 91. Tiene que leer el Salmo 23. Tiene que meterte en esos pasajes. No basta simplemente con que lo tenga abierto. Tú tienes 5 años con la Biblia abierta en tu habitación y sigues sintiendo la misma perturbación. ¿Por qué? Porque si tú no lo lees, ese verso, si tú no lees ese Salmo, no se va a hacer verdad en tu vida. Así es. Entonces la verdad que tú necesitas se encuentra en la Biblia. Pero esa verdad tú tienes que agarrar y leerla, esa verdad. Tú tienes que entrarte en cada pasaje. Tú tienes que vivir la Biblia. Tú tienes que adentrarte en la palabra de Dios para que Jesucristo se te revele a través de su Santo Espíritu y tú puedas discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa Amén. Es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. La verdad, la única verdad es Jesucristo. No hay otra verdad. Esto es así. Mientras usted hablaba, y hablaba del pasaje bíblico, ya como usted leyó, que dijo que si permanecieren, ¿no verdad? Iban a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Pero hay un punto clave, que vemos que muchas personas dicen que tienen la verdad porque ya han conocido a Cristo, pero no están permaneciendo. Entonces, el punto clave que hay, primer punto, que dijo el Señor, si permanecen, es el que permanece. Si permanece en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿Dónde se encuentra la palabra de Dios? Personas, varón, que abren la Biblia cuando tienen una necesidad. O un dolor. Déjame abrir la Biblia en el Salmo 3, yo creo que habla del 6, que habla del quebrantamiento y que esto. En uno de esos dos no estoy muy clara todavía. Y muchas veces se abre ahí para pedirle a Dios. Pero que Jesucristo está diciendo, mira, tú quieres saber la clave, como David le dijo a Salomón. Tú quieres saber la clave de todo eso y tú quieres ver la gloria de Dios. Búscalo de ánimo propio. Ya. Que nadie tenga que estar empujándote. Que nadie tenga que decirte nada. Así mismo no sé, Cristo está diciendo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, dice Cristo. Tú no vas a encontrar verdad en otro que no sea Él. Siempre yo he dicho, hay muchos Jesús por ahí. Pero en el único que hay vida y salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, amén. El único que hace milagros, el único que liberta, el único que vino y fue crucificado. Fue nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Él dice, mira, ustedes quieren saber algo, ustedes quieren ser libres, simple y llanamente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy la verdad, pero hay un problema. Ustedes me van a conocer ahora, ¿no es verdad? Yo soy la verdad, pero tienen que permanecer. Amén, amén. Mira, eso me ha gustado muchísimo. Míralo aquí. Permanecer en esto. En esto, en la palabra. El que no permanece en la palabra para nutrirse, para llenarse, será presa fácil. Que muchas veces queremos hablar de Cristo,
pero no sabemos ni tan siquiera por qué Cristo vino a morir. Entonces él te está diciendo, mira, tú quieres conocer, tienes que permanecer aquí. Es la clave. Permanecer. Muchos tienen la verdad, pero no están permaneciendo. Amén, amén, así mismo es. Dice Mateo, ¿dónde que estamos? Mateo 12. 12. Es el 17. 17, sí. Dice aquí. No, tampoco no en ese. ¿Dónde fue que nosotros leímos que... En Juan. En Juan, es Juan, sí. Juan. Juan. Se me fue de nuevo Juan, pero... Se encuentra Juan, que estamos aquí, estamos en Juan. En Juan, sí, busquen a Juan. Que dice, y conoceréis la verdad, ¿no verdad? Ajá, y la verdad os hará libre. Pero Dios mío, pero ¿y cómo se me fue Juan tan fácil así? Se me fue de una manera tremenda. Entonces, porque yo lo que quería era, y conoceréis la verdad, pero mira, se me fue de una manera tremenda. Pero gloria a Dios, aleluya. Porque la idea es que dice Jesús, y conoceréis, él le dijo esto acá, es en el 8. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí. Está diciendo, ¿de qué manera? ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas conocían la palabra. Eran doctores de la ley, conocedores de la palabra, pero de una manera tremenda. Pero ellos no permanecían en ella. Porque ¿qué es permanecer? Es aplicarla. Aplicarla. Entonces ellos no tenían misericordia con su prójimo. Ellos diezmaban y ofrendaban, pero no lo hacían por una convicción, sino para no ser expulsados de la sinagoga, para mantener su posición, ¿me entiendes? Jerárquica. Ellos hacían cosas ante los ojos humanos, por eso Jesús dijo, lo que los escribas y los saduceos les digan que hagan, háganlo, porque ellos están hablando de la palabra. Sí. Oye, amada, Jesús le dijo, lo que los escribas en la cátedra de Moisés, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Lo que ellos le digan, la cátedra, la enseñanza, lo que ellos le digan que hagan, háganlo, porque ellos lo están mandando a obedecer la palabra, pero lo que ellos hacen, no lo hagan, porque ellos no la obedecen. Ellos le imponen cargas a ustedes que ellos ni siquiera con un dedo son capaces de moverlas, ni siquiera se atreven. Ellos no cumplían, ellos imponían reglas, las cuales ellos, ¿tú me entiendes? No aceptaban. Entonces, por eso Jesús le está hablando aquí a fariseos que al escucharlo le gustó lo que él decía y lo que él hacía y dijeron, no, pero este hombre es diferente. En este hombre hay una verdad absoluta. Sí, en este hombre hay una esperanza. En este hombre es verdad que puede haber una salvación. A este hombre que tenemos que seguir. Entonces estos fariseos que Jesús ve que lo están siguiendo, le dice, ok, ustedes me van a seguir. Esto va para ustedes en la casa. Lo que estábamos tocando en el programa pasado. Sí, sí. Esto va para ustedes en la casa antes de que se acabe este programa. No basta con confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hay que permanecer en Él. No basta, no, que yo lo, ay sí, pastor, yo lo recibí como mi Señor y Salvador. Pero usted me hizo la confesión de fe, pastor. Sí, yo te la hice. Hay que permanecer. Pero tú estás permaneciendo. Sí, pero ¿cómo permanezco? Hoy leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Pero ¿y cómo permanezco? Teniendo misericordia con tu prójimo. Pero ¿y cómo permanezco? Teniendo amor para con los demás. Pero ¿cómo permanezco? Teniendo una relación de intimidad con Dios. De la única manera que el espíritu inmundo que fue desalojado, que fue despachado, que fue atado y reprendido y echado fuera de tu vida, no pueda volver por más que te esté asediando, porque nunca se va. Él sale, pero se queda rondando. Dice la Biblia que se queda rondando. El lugar es seco. El lugar es seco, entonces vuelve a acecharte. Déjame ver en qué está Franklin.
Déjame ver. Déjame ver en qué atrapo a Franklin, a ver si lo atrapo fuera de base, para entrar de nuevo. Como que Pero tengo frío aquí afuera, quiero ir a mi casita. tengo de frío, nuevo. quiero ir para mi casa, déjame ver que lo encuentro. Ah, pero el hombre está lleno de palabras. Déjame irme porque no puedo entrar. Y pasan 2 o 3 meses y sigue por los lugares secos. Sí. Y no quiere estar en los lugares secos, quiere estar dentro de que ti. está dentro. Déjame ver en qué está. Déjame ver en qué está Yesenia. Wow, pero no encuentro por dónde entrar a Yesenia tampoco. Y tiene que volverse ahí. Tiene que irse. Pero y si va y cuando viene a donde Franklin, lo encuentra desocupado, barrido Ay. y muy bonito, con la mente en blanco, sin nada de Biblia, sin nada de oración, sin nada de alabanza, sin ninguna relación con Dios. Ay, Dios mío, muy fuerte. Entonces por eso Jesús le dice, ok, ustedes han creído en mí, pero tienen que permanecer Así es. en mi palabra. Para poder ser verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra, lo que mi palabra dice. Entonces tenemos que buscar este manual, que no falla, este manual, que es el que nos guía a toda verdad. Este manual es que nos va a llevar a ver cuáles son las reglas que tenemos que seguir. No es lo que nos diga el hombre, es lo que dice aquí. No es lo que nos imponga el hombre, es lo que dice aquí. Dice, si ustedes quieren ser verdaderamente, dice aquí, si ustedes quieren permanecer, tienen que permanecer en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los va a hacer libre. Cuando ustedes entonces permanezcan en la palabra, permanecer en la palabra, buscando, escudriñándola, entonces cuando tú la buscas y tú la escudriñas, entonces ahí tú vas a ver, ay, es que yo tengo que tener misericordia. Ah, pero que yo tengo que tener amor. Ah, pero que yo tengo que creer en Dios sin dudar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ah, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero espérate, yo no puedo hablar mal del Espíritu Santo, que me dicen que el Espíritu Santo no es verdad. Que no. Tengo que tener cuidado con esto, porque dice aquí la palabra que yo puedo ser perdonado si yo hablo mal de Dios y de Cristo. Pero si hablé mal del Espíritu Santo, no voy a tener perdón ni en este ni en la otra vida. Espérate. Ah, pero mira, me conviene leer la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que no la estamos leyendo. Así es. No la leemos. Usted sabe algo que me quedé con una palabra, porque que lo que estamos aquí al frente nos nutrimos. Quiero que la audiencia sepa esto y aprendemos muchísimo. Me quedé con una palabra. Era cuando usted decía de que hablaba de los escribas, de los fariseos. Vemos que esa persona eran doctor. Tenían la palabra, esa persona tenía la Torá. Preparado. Era una persona preparada. Pero ellos no vivían que lo que estaba adentro, pero querían aplicárselo a otros. Y me llegó a la mente una vez que alguien me dijo, no, porque yo me voy a salir de tal iglesia, porque esa pastora es así, así. Pero entonces cuando usted habló, realmente nos vamos a encontrar en situaciones así. Pero el mismo Cristo dijo, mira, todo lo que ellos le dicen, háganlo, porque por la palabra, ahora, no vivan como viven ellos. Porque son hipócritas, son mentirosos. Entonces, muchas veces, si tú te encuentras en un lugar y quizás tú encuentras que donde tú estás, esa persona no está viviendo una vida agradable a Dios, pero de lo que te está hablando es de la palabra, antes de tú moverte, pídele dirección al Señor. Pide dirección al Señor, no salga ligeramente. Porque hay personas que te van a hablar de la palabra. Y dice el Señor que permanezca en la palabra y conoceréis la verdad. Mientras usted permanece en esa palabra, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra que nos dejaron ahí para nutrirnos, usted no va a ser engañado. ¿Entiende? Usted va a permanecer en la palabra y esa palabra usted lo va a hacer libre, porque hay cosas que usted va a querer hacer y cuando usted lo va a hacer, usted lee la palabra. Ah, no, pero Dios mío. La misma palabra te va a decir, no, eso tú no lo puedes hacer. No lo puedo hacer. A mí me pasó, pastor. Va a dar risa esto. No, pero es verdad. Pero yo tengo que decirlo. Una vez yo, siendo nuevecita, mandé a comprar morcilla. O sea que a la gente le encanta eso. Y yo me acuerdo que, wow, el señor donde se hacía esa morcilla era algo riquísimo. Y como a mí me gustaba, yo ese día comí hasta me sacié. Pero de repente me pongo a leer la Biblia. Ay, eso fue que me pasó a mí. Y cuando encuentro el Levítico, que me habla de la sangre, yo digo, wow, ¿pero qué es esto?
Pero entonces me encuentro con un hermano que tenía ya mucho tiempo en el evangelio porque yo estaba nueva. Y yo, ay, manito, ven, siéntate. Ay, yo tengo una curiosidad. ¿Y qué fue, mi hermana? Que yo ayer mandé a comprar una morcilla. Pues después que yo comí, como que me dio curiosidad, me puse a leer la Biblia. No estaba buscando nada porque yo no sabía de nada. Pero yo me encontré con esta palabra, con tal y tal y tal palabra. Me dice, ay, mi hermana, es que a Dios prohíbe eso. Sí, entonces para que no vuelvas a cometerlo, Él te trajo eso al pensamiento. Exacto, porque hay cosas que uno va a hacer sin saberlo. Es como el Señor le decía a los escribas. Ustedes conocen la verdad, ustedes conocen. Por eso ustedes son pecadores. Porque ya ustedes conocieron la verdad. Ustedes me vieron a mí, ustedes me están viendo a mí. Ya ustedes tienen pecado. Oyeron una palabra. Sí. Ustedes tienen la Torá en la mano, tienen la palabra. Ustedes no son inocentes porque conocen. No, ya ustedes Ay, están Dios mío. Cuando ya tú conoces. Siento la presencia de papá. Amén. Pues cuando tú conoces la verdad, entonces cuando tú la conoces, entonces la verdad te hace libre. Entonces cuando tú conoces la verdad y tú no la cumples, entonces tú mismo te estás condenando. ¿Te estás condenando? Tú mismo te estás condenando. ¿Tú conoces? Porque tú estás conociendo. Entonces tú no eres inocente porque tú la conoces. Porque ya tú tienes la palabra. ¿Me entiendes? Como entonces, por eso Jesús le dice, en la cátedra de Moisés, es decir, cuando ellos están hablando de Moisés, explicando de Moisés, muy, muy elocuente, están hablando a profundidad. Todo lo que ellos le digan, porque es de la palabra. Ay, papá. Todo lo que ellos le digan es de la palabra. Háganlo, porque ellos están hablando correctamente de la palabra. Están hablando la verdad de la palabra. Ahora, cuando ustedes lo vean a ellos, lo que ellos están haciendo no lo hagan ustedes. Porque eso que ellos dicen, eso les pasa a ellos por arriba. Entonces, ¿tú entiendes? Conocen la verdad, pero no les interesa cumplirla, entonces por eso tienen pecado. Así es. Entonces, Pablo también dice, Pablo estando preso, dice, y hay muchos que predican a Cristo por contienda y por rivalidad, pero ya sea por contienda o por rivalidad, el nombre de Cristo está siendo predicado. Lo que importa es que se menciona a Jesucristo. Ellos están contendiendo conmigo, me quieren hacer quedar mal, me quieren ridiculizar, quieren decir, pero están hablando de Cristo. Hablando de Cristo. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que hay que hacer. No importa si el loco de la esquina, que se le dice varón porque se descarrió, si el loco de la esquina te viene hablando, estaba hablando para allá, si el loco de la esquina te viene hablando de la palabra, prestar atención. Así es. Porque te viene a hablar de la palabra. Así es. Si el borracho, cuando se emborracha, se le mete a hablar de la palabra y tú te das cuenta que lo que te está hablando de la palabra es lo que está en la Biblia, prestar atención. No mire su condición de borracho, porque puede ser posible que Dios te esté hablando a través de él. Sí. Porque Dios usa cualquier instrumento. Pero usó la burra. Dios, para hablarle a Balaam. Porque no quería entender, no quería entender y tuvo que usar la burra. Estaba tan ciego, me iba a buscar. Y todavía le está dando palo y está hablando con la burra y no se da cuenta. Y, oye, hablando con el animal y está tan turbado por estar atrás del dinero y de la fama humana que no se daba cuenta que estaba... Sí, es otra cosa que el mundo tiene, oye, a muchos que conocen la verdad de Dios, conocen la verdad de Cristo, pero tienen otro Dios, que es el Dios Mamón, que le ciega el entendimiento completamente. Porque Dios tuvo que usar esa burra para poder abrir los ojos a Balaam. Dios mío, hay que entender. Pero todavía tiene él una conversación con la burra y un profeta de Dios y no discierne que está hablando con un animal. Y así hay mucho, varón. Hay muchos que no están discerniendo, teniendo la verdad en su mano. La verdad. Mira, espero que te interrumpa, Yesenia. Por algo Dios trajo este tema, y este tema no es de casualidad, no es espontáneo. Dios sabe cada necesidad, tanto de nosotros como de ustedes, porque como dijo la ministra, nosotros aquí también somos edificados, porque yo recibo, de lo que yo estoy dando, yo también recibo, yo me nutro, nada más no son ustedes. Entonces, vuelvo y repito, Jesús le está diciendo a los fariseos que habían creído en él, porque para creer hay que escuchar. Y lo que te estén diciendo tiene que agradarte y tú tienes que medirlo. Tú dices, pero esto que me han dicho aquí no se parece a esto que estoy oyendo ahora. Entonces me conviene más esto.
Entonces siguieron a Jesús. Entonces Jesús, como sabe que lo van a seguir y como sabe que ellos son conocedores de la palabra, pero no la aplican, le dicen, miren, si ustedes, está hablando a esos fariseos, no está hablando a sus discípulos, está diciendo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Y la verdad, entonces van a conocer la verdad. Cuando ustedes hagan lo primero, entonces ustedes van a conocer lo segundo, que es la verdad. Y la verdad entonces es que lo va a hacer verdaderamente libre. Claro, le va a abrir los ojos. Entonces ya no va a haber confusión, ya usted no va a tener problemas para hacer misericordia con su prójimo. Ya usted no le va a doler deshacerse de esas ropas que no le sirven y no se la quiere dar a nadie. Dios y usted mío. va a agarrar y va a decir, ay, pero espérate, pero es verdad. Y usted va a pensar en alguien que esa ropa le va a servir y esa persona se va a agradar tanto que lo va a bendecir. Así ya es. usted va a dejar de tirar la comida que le sobra al zafacón y va a pensar en ese hombre que se sienta debajo de la mata, que no tiene familia. Y usted va a ver cómo Dios va a comenzar a bendecirlo. Ya usted va a comenzar, cuando esa verdad llegue a su vida, a comenzar a amar y a perdonar y a tolerar. Y usted va a ver cómo su vida cambia, cómo su vida es transformada, cómo usted comienza a dormir placenteramente, cómo usted comienza a soñar sueños gratos, cuando usted sea verdaderamente libre a través de la palabra. De la palabra, Dios mío. Palabras ciertas y verdaderas, de verdad que sí. Cuando usted permanece en la palabra, cuando usted permanece ahí, usted va a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted conoce a Jesucristo, te va a empezar a practicar las cosas que nuestro Señor hacía, porque ejemplo nos ha dejado del amor, de la confianza, del perdón, de compartir. Usted va a empezar a hacer todas esas cosas. Usted va a decir, bueno, el Señor me tocó mi corazón de yo darle esto a Yesenia. No me voy a endurecer. Yo tengo que dárselo porque fue el Señor que mandó. Amén. Pero cuando tú conoces la verdad, que eso va a pasar. Sí. Que el Señor me dijo que le diera esto a Frankie. Pero cuando tú conoces la verdad, si usted no conoce la verdad, No lo hace. no lo va a hacer. Y para conocer, hay que tener esta negrita en la mano, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que vivir la palabra. Yo sé que a alguien Dios le ha hablado en este día y por eso te pido, como te digo ahorita, que compartan. Sí, comparten, porque cuando tú compartes la palabra, YouTube le da espacio y esos videos llegan no solamente a 2 ni 3 personas, sino a multitudes de personas que necesitan escuchar de esta palabra, que necesitan de sanidad espiritual, que necesitan de encuentro con Dios, personas que están ya al borde de la muerte y necesitan tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Suscríbete. Y si quiere una segunda parte, pídela, que aquí se le va a dar. Tu hermana Yesenia Castillo de Lemos se despide y nuestro hermano Franklin Betance. Y si tú quieres una verdadera libertad, busca a Jesucristo a través de la palabra. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén.